O sea, este asunto del pedir la protección de los ángeles, de orar a los ángeles, de poner nombre a los ángeles, de darle forma a los ángeles, eso es propio del paganismo europeo que preexistía en la cristiandad. Entonces, mientras las masas sin educación en el paganismo precristiano persistían en estas ideas, los filósofos adoptaban en cambio la visión de la cosmología griega. Ahora, como les decía, el Islam tuvo un enorme impacto también en Europa. Y como veíamos, el Islam tiene un problema esencial en su noción de la vida, de la fe, etcétera. Porque ¿qué significa el hombre para el Islam, para los musulmanes? ¿Qué significa? ¿Qué es el hombre? El hombre no podía salir de ese destino fatal. Por eso es que para ellos, por ejemplo, autoinmolarse, ¿qué significa? Salvarse. Exactamente. Nota esa noción de la salvación de ellos. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces vas a tener todas las mujeres que quieras, eso es lo que te dice. Exactamente. Entonces, hay fuerzas, hay perspectivas, hay nociones que influyeron en la noción de lo que es el hombre en el mundo occidental. Estos temas, para el desarrollo de la dignidad humana, fueron importantes. Porque ataron al hombre, no le desarrollaron en su dignidad. ¿Qué eran los siervos en la época medieval? No esclavo, no significaba nada. No significaba nada. Y eso en la cristiandad, verás. O sea, todo el medioevo, que es lo que corresponde a estos 1000 años, todo el medioevo había rechazado la noción bíblica y ahí había mezclado todos los elementos. Digamos que ese es el alimento de lo que se nutre la Iglesia romana, la Iglesia católica. Ahora, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo Europa sale de esto? Claro, es volviendo a recuperar los valores de dignidad que la Biblia le da al hombre. En el año 1160, veía salir de acá, en el 1160, vamos a ponerle acá, 1160, estaba de papa el famoso Inocencio, Inocencio III. Él escribe un libro que se llamó La desdicha del hombre, en donde muestra, porque obviamente una lectura honesta de la realidad del hombre en las condiciones que vive, ¿a qué es lo que te lleva? Digamos, si nosotros hacemos la reflexión de lo que significa el hombre ahora, en el contexto en el que le rodea, ¿qué conclusión llegaríamos acerca del hombre? Cuando ves la realidad, ¿cuál es la conclusión a la que llegas con respecto al hombre? ¿No es cierto? Que está fatalmente condenado a vivir en la desdicha. Las enfermedades, las guerras, las luchas, los problemas con los hijos, etcétera, etcétera. Es lo que ves. Pero Inocencio, él sabía eso ya, y lamentablemente él dice que ya no alcanzó a escribir la contrapartida de esa lectura de la realidad acerca del hombre, porque su deseo era escribir un segundo libro, pero murió, que se llamaba La dignidad del hombre. Pero era recién aquí, donde él empieza, como papa, a reflexionar sobre ¿qué es el hombre? ¿Qué es finalmente el hombre? El autor dice que después de 1160 no apareció una obra
que trate sobre el tema del hombre, sino hasta 1486. Estamos hablando de 300 años que no se escribió nada acerca de lo que es el hombre y para qué está aquí y qué es finalmente. Entonces, pero ya los humanistas habían empezado a hacer esas preguntas acerca del hombre, pero alimentados obviamente por su influencia cristiana. Solamente me voy a referir a esto. ¿Cómo es que es redescubierto el hombre en el Renacimiento? En el año 1331, todos cristianos, teólogos católicos, Coluccio Salutati empieza a tratar el tema de, finalmente, leyendo a Agustín, empieza a reflexionar sobre la idea de el libre albedrío del hombre. ¿Cómo es que el hombre, siendo hombre, es capaz de tomar decisiones por sí mismo? Esa era la pregunta. ¿Cómo es que el hombre, siendo tal, aún en las condiciones que vive, él puede salir de un destino fatal, que significaría vivir siempre en la misma condición? Entonces, sus escritos luchan con las ideas de la providencia de Dios, el libre albedrío y la dignidad del hombre. Estamos hablando de que este Coluccio viene a hablar, a reflexionar sobre las ideas de Agustín, después de casi 1000 años de escritas las obras de Agustín. Antes de este Coluccio nadie habló de ese tema. O sea, no hubo antropología. Luego está otro pensador, Lorenzo de Valla, en 1406 llegó a ser la tercera figura clave del Renacimiento, que debatió la cuestión de la dignidad humana. Fue un cristiano devoto, católico, evangélico, que derivó su visión del hombre de su visión de Dios. Eso es lo que llega. O sea, como creyentes se hacen la pregunta del hombre, pero siempre derivan a la conclusión de que no hay cómo responder esta pregunta si es que primero no la haces como una pregunta teológica. Solo conoces al hombre cuando conoces a Dios. Otro está Pico della Mirandola. En el año 1463 fue autor del libro Discurso sobre la dignidad del hombre. Él dice: a veces el entusiasmo de Mirandola respecto a la dignidad del hombre le hizo olvidarse de que el hombre usa erróneamente su mente y su albedrío al rebelarse contra su creador. Por consiguiente, el intelecto humano también ha caído, así como su voluntad. Con todo, Mirandola seguía a San Agustín al argumentar que la dignidad del hombre consistía en el hecho de que no fue creado como una parte fija de las estructuras del universo. Después de que el universo había quedado completo, Dios le dio al hombre el papel de supervisarlo y admirar a su hacedor, con el deber de reafirmar al creador al imitar sus atributos, tales como el amor, la racionalidad y la justicia. Pues es que una de las obras más conocidas de Pico della Mirandola es la obra que se llama Heptaplus, que es un comentario sobre el capítulo 1 de Génesis. Fue la Biblia, dice el autor, lo que permitió a Pico que rechazara la astrología pagana e islámica. Él escribió: las estrellas no pueden gobernarnos mediante sus partes materiales, que son tan viles como la nuestra, así que debemos cuidarnos para no adorar la obra del artífice como más perfecta que su autor. Y es porque en esa época la lectura de los astros era lo que más llamaba la atención a la gente. ¿Cuál es mi destino? Vamos, entonces, los signos del zodíaco, toda esta significación espiritual acerca de los astros y las estrellas. Nosotros somos herederos de eso, hay mucha influencia de eso todavía. Los lectores de Pico en esa época estaban fascinados por la astrología, pero él los instó a adorar a Dios en estos términos: por consiguiente, temamos, amemos y veneremos a aquel en quien,
Como Pablo dice, todas las cosas fueron creadas, visibles e invisibles, quien es del principio en quien Dios hizo los cielos y la tierra, es decir, Cristo. Por consiguiente, no formemos imágenes estelares en metales, sino la imagen del Verbo de Dios en nuestras almas. Eso suena a protestante. Entonces, mira, nota cómo es. Todavía no se había desarrollado el humanismo como una noción filosófica, ¿verdad? Estaba surgiendo en esa misma época, pero ellos sentaron las bases de la comprensión de la dignidad humana, pero sobre la base de su relación con Dios. Ya le voy a borrar el triángulo así, el Salmo 8. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a ver, ¿cómo nosotros sabemos que el hombre es digno? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que el hombre tiene valor en sí mismo? ¿Cómo sabemos? Desde la perspectiva bíblica. No, primero el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero nosotros sabemos que el hombre tiene valor porque Dios se hizo hombre. Claro, pero es el valor del hombre en sí mismo que le da dignidad. ¿Por qué? Porque si Dios, siendo Dios, se hace hombre, el hombre tiene valor, tiene esa dignidad. Entonces, el tema de la encarnación entró al debate también en ese contexto. Dice, en el año 1300, entre el 304 y 1374, en el siglo XIV, el poeta Petrarca usó la encarnación como argumento central al desarrollar el humanismo del Renacimiento. Apoyó su caso en la Biblia y centró su crítica en Aristóteles y en el popular promotor islámico de Aristóteles, quien era Averroes. Entonces, hay un escrito, hay un libro de unos investigadores en el siglo XIX, donde recuperan todos estos elementos. Él dice que prueban, o sea, documentadamente, es un trabajo de 2 autores en 100 años, demuestran cómo el humanismo, la noción de humanismo, está basada en la encarnación y en la noción que los cristianos tenían acerca del hombre. No se basa en la noción que los griegos tenían acerca del hombre, porque esta visión era distorsionada, equivocada, era pagana. Entonces, para los constructores de ese mito, hay que hacerles caer en cuenta que no, que la civilización occidental es lo que es, no es gracias a la cuna de la civilización, es gracias a la escritura, es gracias al cristianismo, sobre la base que se funda la sociedad occidental. Exactamente, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿quién regó? Solamente para concluir nomás. ¿Quién regó esta idea, este mito? El autor recoge la evidencia de que fue un poeta romántico del siglo XVIII, nacido entre el 1792 y 1822, de nombre Percy Bysshe Shelley. Es uno de los que fomentó este mito en su poema El Prometeo desencadenado. Solamente les leo esta porción y con eso termino esta sección. Dice, sí conocen ustedes la leyenda del Prometeo encadenado, ¿no es cierto? Dice, en la leyenda original, Prometeo es atado a una roca porque roba el fuego del templo de Zeus y lo da a los hombres que son irremediablemente retrógrados. Ustedes recordarán, pues, es que el Prometeo lo que hace es ver a los hombres que se morían de frío y no sabían cómo resolver. Por eso dice irremediablemente retrógrados, o sea, estaban condenados a estar así. Pero Prometeo le roba a Zeus el fuego del Olimpo y les da a ellos con lo que ellos podían abrigarse, con ellos podían cocinar, alimentarse, etc. ¿No? Esa es la original. Pero, dice, Shelley retuvo muchos de estos elementos del mito griego, pero cambia al hombre.
Y dice, Prometeo es el hombre. Ya no es el que le roba el fuego no, sino Prometeo es el hombre. Simboliza al hombre. El Dios supremo Zeus es un tirano fantasma, creación de la mente y la voluntad humanas. Entonces, Prometeo es el hombre y Zeus es un dios imaginario creado por la mente humana. Este dios abusa del poder que Prometeo le ha dado y empieza a oprimir al hombre. Dios se vuelve la fuente del mal. En la mayoría de las versiones griegas del mito, Prometeo es liberado al aplacar a Zeus, pero el Prometeo de Shelley no es doblegable y ni siquiera trata de ganarse la gracia del dios fantasma. Prometeo, el hombre, se libera al rebelarse contra ese dios y recupera sus poderes de su dios imaginario. Se acabó el cristianismo. ¿Sí ves? Este poeta es uno de los primeros que empezó a extender el mito de que el cristianismo jamás podía haberle dado dignidad al hombre. Porque ese Dios tirano es el que más bien abusó del hombre. Destruyó al hombre. Más bien hay que liberarse de ese Dios. Es lo que nosotros vemos ahora. Eso tiene que poder liberarse porque es una idea. Exactamente, exactamente. Exactamente. O sea, no, es inexistente. Es inexistente. Claro, es inexistente. Mira, por ejemplo, lo que ahora tiene el feminismo. El feminismo tiene esta misma noción. Dice, Dios fue inventado, fue creado por el hombre. ¿Para qué? Para desarrollar todas las estructuras patriarcales, para oprimir y acabar con la mujer. Para que la mujer pueda liberarse, tiene que destruir esa idea de ese Dios. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ve? Entonces, si ves lo que nosotros nos encontramos alrededor de esta pregunta. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho menor que los ángeles y pusiste a todos los animales bajo tu dominio. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Ahora vamos ya a entrar en materia. Muy bien, preguntas hasta acá. ¿Qué hora es? No sé qué hora es. 10:30 hacemos un alto, ¿ya? Y no vienen los demás, ¿ve? Se quedaron con ganas. Preguntas hasta acá. En los puntos estos que dices, debajo de la externada había Cosmología griega. No incluyes nada del hinduismo. No, porque todavía el hinduismo no había llegado al occidente. ¿Sabes quiénes son los que traen todo el orientalismo en general? Porque no es solamente el hinduismo, sino también el budismo, el taoísmo, etcétera, ¿no es cierto? Quienes traen el orientalismo a occidente son los humanistas. Son los humanistas. Ya por ejemplo, para el siglo XIX, fines del siglo XIX, este humanista Huxley, que era pana de Darwin, el autor del libro famoso que se llama Un Mundo Feliz. Hicieron esos viajes con la expansión del imperio inglés y del desarrollo de todos los imperios del modernos del siglo XIX sobre todo. Al hacer del mundo su entorno de conquista y de imposición de su cosmovisión, se encuentran con las novedades de las religiones orientales. Y Inglaterra llegó a la India. Inglaterra llegó a la China, al Japón. Y ustedes saben que cuando se suceden los contactos culturales, nunca regresas del mismo, pues. Nunca regresas del mismo. Entonces, ellos van de conquista, establecen sus colonias y cuando regresan vienen trayéndose una mochila de un montón de cosas. Entre ellas vienen trayendo
las religiones orientales y su explicación acerca de la vida, de la realidad. Entonces, nada que ver con el Islam. No. Porque ya finalmente el Islam se replegó, pues, o sea, el Islam ya se redujo a países. Ya la noción del Estado Islámico, eso es nuevo ahora. Estamos hablando de fines del siglo XX y principios del XXI. La idea de regresar a ese Estado Islámico. El Daesh es precisamente la búsqueda de los radicales islamistas de volver a esa noción de un Estado totalitario imperial. Pero, o sea, no es una cosa nueva. No, es antigua. Ellos quieren regresar al Estado Islámico. Pero, o sea, no es una cosa nueva que la gente piensa ahora que sale con los grupos No. terroristas, sino simplemente ellos, regresando a la historia, y quieren hacer un nuevo califato. Un califato. No antes, pero Sí, es su renacimiento. Entonces, pero así es como llega el orientalismo. El orientalismo llega en el siglo XIX, fines del siglo XIX, en el siglo XX. Por eso es que cuando vos ves a los Beatles, que después de conquistar el mundo, van a la India y regresan psicodélicos, ¿no es cierto? Y empiezan a cantarle a Krishna. Empiezan a cantar Oh my Lord, ¿no es cierto? Es una canción a Krishna. Lamentablemente muchos creen que le está cantando al Señor. Bueno, no ponen atención, pero es la influencia del orientalismo. Todos estos gurús, todos estos han tenido un impacto inmenso en Occidente. Por ejemplo, todito, o sea, vos pones atención a la música, y la música está completamente influenciada por el orientalismo. Esta noción de la nadidad, o sea, del ser nada, es nihilismo. Eso es orientalismo. Claro, y se vuelve luego un representante del orientalismo occidental. Claro. Ese es el representante del Esas nociones son orientalistas. Pero ojo, ¿no es cierto? O sea, el orientalismo llega cuando ya Occidente está en decadencia. Acá estamos, en cambio, hablando de la cuna del Occidente, del nacimiento de Occidente. Había estas influencias. En fin, podemos seguir tratando un poco el tema. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Les pregunto entonces. Muy bien. Ahora, vamos a hablar nosotros, voy a borrar esto. Esto ya no sé si ya no borra. ¿Qué es? ¿Saben con qué se limpian las pizarras, por si acaso? Le limpiamos ayer con... Él dice que no es con alcohol, pero no salen las manchas, ¿sí ven? Ya si será que está viejo, ¿qué es? Pero ni se le usa mucho tampoco. ¿Qué será? Es una pregunta existencial. Muy bien, vamos ahora. Entonces, nosotros veíamos en el Salmo 8 que preguntar sobre el hombre es preguntar acerca del hombre en el contexto en el que Dios le había puesto. Pero sobre todo es preguntarse acerca de Dios mismo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología bíblica? ¿Qué piensan? Cuando nosotros decimos que en el estudio de la antropología se estudia al hombre, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Cuál sería el objeto de estudio de la antropología bíblica o de la antropología teológica? Vamos a poner. Porque esa es la pregunta, ¿no? El hombre. Si hicimos un estudio de teología de Dios, teología propia,
Ajá. Entonces quedaría incompleta si no estudiamos que el hombre, ¿sí? en parte como parte del relato bíblico. ¿Qué es? ¿Qué soy y qué debo hacer? Sí. ¿Qué es mi obligación? Ajá, o sea, entonces ya tomamos la teología propia, ¿no es cierto? Y también ya se tomó el curso del pecado también. Entonces, pero cuando estudiamos la antropología bíblica, ¿qué es lo que estudiamos? Estudiamos al hombre, pero al hombre en su existencia, si no, lo que dijiste. Exactamente, entonces es el hombre en relación con Dios. Por eso es que el objeto de la antropología bíblica es el hombre, pero el hombre confesional. Ese es el objeto de estudio de la antropología. El hombre confesional. Como veíamos nosotros, hay filosofías, hay teorías, hay ideologías, hay antropologías que estudian al hombre en sí mismo, es decir, buscan encontrar una respuesta del hombre en el mismo hombre. Y nosotros decimos, por la evidencia de la Escritura, que eso no es posible. Que lo único posible es conocer al hombre en relación con Dios. Por eso es que la antropología bíblica estudia al hombre confesional, es decir, a ese hombre que está ligado a lo que es Dios. Porque la Biblia, y obviamente, ¿cómo vamos nosotros a conocer a este hombre confesional? No hay otra manera de conocer al hombre que por medio de la palabra, porque es la revelación, ¿no es cierto? Dios nos da a conocer, se nos da a conocer ahí y nos muestra quiénes somos en la Biblia. Es decir, no podemos conocer al hombre si no conocemos la Biblia. La propia pregunta establecida en el Salmo 5 es una pregunta bíblica, que necesita una respuesta bíblica. Y la Biblia misma es la que nos va a dar la respuesta. Entonces, si el objeto de estudio de la antropología teológica es el hombre confesional, será la Biblia la que nos dará una orientación, porque la Biblia nos habla en ese nivel religioso. La Biblia nos confronta con el concepto de hombre, no con una teoría del hombre. Repito, la Biblia nos confronta con el concepto del hombre, mas no con una teoría del hombre. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Estoy entrando un poco al ámbito, lo que se conoce como epistemológico, ¿no? El cómo conocemos, esa es la epistemología. Entonces, ¿cómo conocemos al hombre? Tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo que es la antropología? La Biblia nos confronta con el concepto de hombre, mas no con una teoría del hombre. ¿Cuál sería la diferencia? El concepto de hombre viene de la Escritura, la teoría del hombre viene del hombre. Sí, esa es una opción. ¿En qué se identifica el hombre? ¿Con quién se identifica? A ver, explícanos un poquito más. O sea, como hombre, ¿con quién me estoy identificando? Claro, o sea, a eso apunta el concepto. Claro, o sea, la epistemología es la forma como conocemos. Entonces, lo que estamos ahorita estudiando, esta sección del curso, es, vamos a pensar cómo el hombre piensa de sí mismo. ¿No es cierto? Vamos a pensar qué es lo que la Biblia conoce y nos dice acerca del hombre. Esa es la parte de la epistemología. Lo que estoy diciendo es que esta pregunta es una pregunta en ese ámbito, en el cómo conocemos. Por eso dice, la Biblia nos confronta con el concepto de hombre, no con una teoría del hombre. ¿Cuál es la diferencia en ese caso? El concepto no sería la parte fundamental, la raíz, digamos, a partir del cual conocemos desde la Biblia que es del hombre, ¿no? Uh-huh. Y una teoría, digamos, partiríamos de supuestos que no necesariamente pueden ser esa raíz, sino que nos llevan a un supuesto anticipado no conceptual. Exacto.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Cuando nosotros hablamos de que la Biblia nos confronta con un concepto del hombre, estamos diciendo que la Biblia está dando una definición del hombre. Lo que el hombre es. El hombre real, o sea, no un hombre hipotético, no un hombre idealista, no un hombre ideal, no un ensueño de hombre, sino lo que el hombre es. Eso es lo que la Biblia dice, esto es lo que es el hombre. Mientras que la teoría del hombre, lo que dice es, esto podría ser el hombre. ¿Ve? Es una hipótesis. Y la Biblia no es el ámbito de la hipótesis, del conocimiento. Porque la Biblia parte del hecho, sigan. Porque la Biblia parte del hecho, ¿pueden sentarse acá? Sigan. Porque la Biblia parte del hecho de la realidad existente del hombre. Y cuando la Biblia plantea la realidad existente del hombre, le plantea al hombre en términos de lo que Dios hizo con él en tanto en cuanto propósitos iniciales y finales. En cambio, la teoría del hombre no puede llegar a eso. No puede. La Biblia no ofrece una doctrina científica del hombre. Lo que sí la Biblia destaca son los indicadores revelacionales que define quiénes somos. Repito, la Biblia no ofrece una doctrina, es lo que estamos diciendo con el tema de la teoría. No ofrece una doctrina científica del hombre, pero sí destaca esas señales de la revelación que define lo que nosotros somos. Entonces estamos entrando ya en otro ámbito, ya no partimos del hombre hipotético. Aquí la Biblia nos va a decir lo que realmente somos. Y en eso la Biblia no va a estar con ambigüedades. La Biblia lo que va a decir, el hombre es malo, malo, malo. Si ves que no dora la píldora, porque está describiendo a partir de esos indicadores revelacionales, es decir, la revelación de Dios, esas señales por medio de la revelación para mostrarnos lo que realmente somos. Lo que realmente somos. Dentro del pragmatismo es más que suficiente. El problema es de que el hombre no quiere escuchar esa parte. Exactamente. Porque claro, o sea, como decíamos antes, lo que hizo Inocencio, observa honestamente al hombre, ¿y cuál es la conclusión? De que el hombre es malo. Pero no se acepta esa realidad. Pero lo que sí nosotros sabemos es que la realidad es la Biblia, lo que nos muestra es esa realidad de lo que somos. Por eso es que define al hombre, no plantea una hipótesis acerca del hombre. Como leíamos en el artículo, en los conceptos que este amigo daba, él dice, el hombre no es bueno ni malo. Esa es una teoría del hombre. ¿Sí? Es una teoría del hombre. Él está diciendo algo que él supone que es, pero no muestra una evidencia realista acerca del hombre. Porque la única noción verdadera y realista del hombre es la que la Biblia da. El resto es solamente ficción, adornada con cientificismo, nada más. Por ende, la Biblia es indispensable para devolver el autoconocimiento a su propia perspectiva. ¿Qué quiero decir con eso? Conócete a ti mismo, dice la premisa, ¿no es cierto? Conócete a ti mismo, decía Sócrates. Eso es autoconocimiento. El conocerse a uno mismo es bueno. Porque si uno se conoce a sí mismo, va a confrontarse con uno mismo. Esa es la idea. Y según el filósofo, obviamente, si te conoces a ti mismo, entonces tú estás en el camino correcto. Pero el punto está, lo que estoy señalando acá es que ese autoconocimiento es un autoengaño. Por eso es que nosotros necesitamos de la revelación bíblica para poder nosotros recuperar o tener o disponer del autoconocimiento. Por eso
mí mismo. Claro, el conócete a ti mismo es esotérico. Mientras que la Biblia es exotérica, ¿no es cierto? Si ven la distinción, o sea, otra vez, el autoconocimiento. El conócete a ti mismo es esotérico. Que la verdad está dentro de ti. Nosotros tenemos este esoterismo, este autoconocimiento en las teorías de la educación, en las filosofías de la educación modernas. Cuando, por ejemplo, los colegios alternativos te hablan de que el niño sabe lo que es bueno para él y hay que dejarle que él libremente se eduque, se desarrolle, escoja lo que quiera educar, es esto, es autoconocimiento. Entonces, es esotérico, o sea, viene de dentro mismo. Mientras que, lo que estoy señalando acá es que la Biblia para nosotros es necesaria, es indispensable para devolvernos a nosotros el autoconocimiento. Es exotérica, que viene de fuera de nosotros. Muy bien. La mejor imagen que puedo tener de mí mismo es seguramente un espejo. Pero un espejo, si yo me veo, mi imagen es inversa. Correcto. O sea, ya tengo un gran error a evaluarme en el espejo. Perfecto. Es buen ejemplo, ¿no es cierto? Es un buen ejemplo. Por eso Santiago, ¿qué es lo que dice? Dice que debemos examinarnos, ¿de qué manera? Viéndonos en el espejo de la palabra. Eso es. ¿Ve? O sea, es necesario el autoexamen, el autoconocimiento. Pero no podemos, sino es solamente por el espejo de la palabra que tenemos ese autoconocimiento. Cuando dice examíname con hisopo, a veces refiere ser con lo que Dios te... Claro. Entonces, la Biblia nos habla en la totalidad de muchas maneras de los seres humanos y lo hace así ante el rostro del Señor. La Biblia no nos informa sobre cómo nosotros funcionamos, pero sí nos expone al penetrante ojo de Dios en la totalidad religiosa de nuestra existencia. Repito, la Biblia no nos informa cómo funcionamos, pero que sí la Biblia nos expone es al penetrante ojo de Dios en la totalidad religiosa de nuestra existencia. Por eso decimos que cuando hablamos de antropología bíblica estamos hablando de este hombre. Porque eso es lo que hace la Biblia. Ahora, un punto clave acá. La antropología nos ayuda en nuestro autoconocimiento, pero no lo genera. La ciencia de la antropología nos ayuda en nuestro conocimiento, pero la antropología no genera lo que nosotros somos, no explica lo que nosotros somos. Porque la antropología ya es un ejercicio posterior. Pongámoslo en estos términos. Aquí está la escritura, ¿no es cierto? Tenemos la escritura que nos ha sido dada, que es externa a nosotros, que es la revelación de Dios acerca de lo que nosotros somos. Cuando nosotros hacemos teología, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos estudiando la revelación. ¿Sí ves? La teología no es nuestra tabla de salvación. Lo que es nuestra tabla de salvación es la Biblia en sí misma. Aun cuando la teología nos ayuda a nosotros a pensar acerca de la revelación. Asimismo pasa con la antropología. Tenemos la escritura. Pensamos acerca del hombre, hacemos antropología.
pero la antropología no revela lo que nosotros somos. Es la Biblia la revelación de Dios lo que revela, no el ejercicio reflexivo acerca del hombre. Esto es importante para considerar el hecho de que si es cierto que la doctrina y la teología son buenas, jamás debemos dejar de acercarnos a la Escritura. Si es cierto que es bueno estudiar en el MINTS, pero jamás deje de hacer su lectura diaria de la Escritura y de exponerse a la revelación de Dios. ¿Sí ve? Si es cierto que hay que leer libros de teología, es bueno, pero es mejor no dejar la Biblia. ¿Ve? Entonces eso es importante, porque la antropología no genera, insisto, el autoconocimiento, porque la antropología no nos lleva al Señor, es Él el que nos lleva hacia Él. Ahora, la manera en que respondemos a la palabra de Dios establece el tono para la tarea del hacer la teología. Miren lo que dice este teólogo Dooyeweerd, es un holandés, filósofo, epistemólogo, muy interesante, complejo de leer, pero es muy interesante. Él dice: la palabra de Dios tiene que convertirse en el poder y motivo central de nuestra vida dentro del orden temporal. La historia de la redención debería ser el punto de partida céntrico y el poder y motivo de nuestro pensamiento teológico y filosófico. Repito, la palabra de Dios tiene que convertirse en el poder y motivo central de nuestra vida dentro del orden temporal. La historia de la redención debería ser el punto de partida céntrico y el poder y motivo de nuestro pensamiento teológico y filosófico. Ahora, cuando dice la historia de la redención debería ser el punto de partida céntrico y el poder y motivo de nuestro pensamiento teológico, ¿qué estamos queriendo decir? Que cuando reflexionamos acerca del hombre debemos considerar como punto central para entender al hombre la historia de la redención. La historia de la redención se compone de ¿qué elementos? ¿Cómo se manifiesta la historia de la redención? ¿Cuáles son los puntos, los hitos de la historia de la redención? Ajá. La historia de la redención, ¿cierto? Partimos de la creación, la caída, la redención y la glorificación. ¿No es cierto? Claro, nosotros sabemos que antes de la creación hay una obra previa que Dios ya lo ha establecido. Entonces estos elementos son importantes, es el núcleo para nosotros poder entender la antropología. Muy bien. Por eso es que el Salmo 8, volvamos a leer. Es corto, dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, otra vez, o sea, ese es el contexto. Para entender al hombre hay que ponerle en ese contexto que Dios le está poniendo, es decir, está en su soberanía y está en su creación y en la obra que Él ha hecho. Cuando veo tu obra,
Digo, pues esa es la obra. Entonces, para desarrollar la antropología bíblica debemos inevitablemente pasar por la historia de la redención, que es, como dice Dewey, es el punto de partida céntrico y el poder y motivo de nuestro pensamiento. Él dice, la caída del hombre es tan grave como la vida misma. Por eso es que nosotros debemos ponernos los lentes de la Escritura para podernos conocer. Si nosotros no nos ponemos los lentes de la Escritura, no vamos a poder conocer al hombre. Y podríamos hacer, ya hicimos un poco el ejercicio previo, pero lo que nosotros encontramos en los humanismos es precisamente el hombre que optó por no ponerse los lentes de la revelación y tratar de explicar al hombre. Eso es lo que es el humanismo. El humanismo es ver al hombre con los lentes del propio hombre. Y eso dice Dewey, no podemos hacer eso. Dice, por eso es que hay una proliferación de antropologías que provocan crisis en el hombre. Dicen que el hombre es una criatura política, por ejemplo. Un animal, dice, ni siquiera una criatura. Un animal político. Dicen que el hombre es un interés económico. Por eso se refieren en la administración, en las teorías de la administración, en la filosofía de la administración, le dicen al hombre un recurso. Eso es una antropología. Dicen que el hombre es un dígito matemático. O dicen que el hombre es un organismo bioquímico. Con frases como estas: usted es lo que come. ¿Se han oído eso? Esa es una antropología. La pregunta es cierto que nosotros somos lo que comemos? Pero nos dicen que así es. Es una antropología. Esto, por ejemplo, está en el vegetarianismo, está en toda la industria de los alimentos alternativos, en toda la industria de la farmacéutica. Eso está, es una noción del hombre. Y lo que usted piensa, eso es. El pienso, luego existo. Usted piensa lo que usted es, o lo que... Usted es lo que usted piensa, es el autoconocimiento. No, la Escritura dice, conforme el hombre es en su corazón, tal es él. Pero el hombre no es lo que él piensa. El hombre cree que es lo que él piensa. Es una noción de fe, eso. Es diferente. Porque otra vez insistimos, el hombre es por lo que Dios ha dicho que él es, no lo que el hombre es. El hombre es por lo que Dios ha dicho que él es. Por eso es que él se revela y nos permite conocernos. Muy bien, ahora no voy a pasar por los conceptos humanistas del hombre, que sería interesante en algún momento repasar. Por ejemplo, el concepto liberal o liberalista del hombre, el concepto humanista del hombre, el concepto existencialista del hombre, el concepto evolutivo, vamos a hablar un poco de estos dos últimos sobre todo, o el concepto tecnológico del hombre, o el concepto revolucionario del hombre, o el concepto freudiano del hombre, o el comportamiento behaviorista del hombre. No vamos a pasar por eso. Porque todas estas filosofías indudablemente se basan solamente en esto, en que el hombre es la conciencia de sí mismo. La antropología es lo que hace al hombre como hombre. Y este hombre autoconsciente es quien hace y construye la realidad.
El feminismo es eso, la demostración fehaciente de una teoría antropológica que lo que plantea es el hecho de que el hombre puede construir al hombre. En este caso, la mujer es la que va a construir el verdadero, ¿qué sería? ¿Hombre o la verdadera mujer? El verdadero ser humano. O sea, ya la idea de hombre o mujer ya no importa. Es la mujer la que va a edificar realmente al ser humano. Porque solamente por la vía de la mujer hay la redención. Es el feminismo. Es una noción religiosa, es expresamente religiosa si ustedes ponen atención. Pero bueno, porque se alimenta de todos estos conceptos humanistas, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí vamos al punto. Preguntas hasta acá. Más bien hagamos una pausa. Sí, ya son 10:40. Una pausa. Preguntas. La Biblia debe ser nuestra guía, ¿verdad? Sí. Pero hay varias versiones de la Biblia que, por ejemplo, la NBI, como tú sabes, tiene algunas palabras que no dicen exactamente lo que dice la Reina Valera. Pero la Reina Valera también dice palabras que la NBI no dice. ¿Qué pasa ahí? No, pues, o sea, la Biblia es la revelación de Dios. Cualquier versión. No. Verá, sí y no. Verá, pongámoslo así, sí y no. La Biblia es la revelación de Dios. La Biblia fue revelada en idiomas particulares, que con el devenir de la historia fue necesario traducirlos, porque es parte de la provisión de Dios, que sean traducidos a los idiomas. En el proceso de la transmisión, por medio de la traducción, hay errores, y esos errores son propios de la condición humana y de la lengua humana. Por ende, debemos luchar con los términos, para ver cuáles son los términos que más se adecúan al significado original de las palabras. Es el esfuerzo que tenemos que hacer. Te voy a poner un ejemplo concretísimo. Solamente para picarles nomás es esto, verás. Verás, déjame ver, aquí tengo. Porque ojalá alcance a tratar este punto, ojalá alcance. Génesis 3:16. Si alguien tiene, lo lea por favor. Génesis 3:16. Saquen sus teléfonos. Si sí, todo el tiempo les digo eso, saquen sus teléfonos, porque ya no manejamos la Biblia, más al teléfono. ¿Qué dice? Brevemente. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera el dolor de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muy bien, y tu deseo le dice, ¿no es cierto? Tu deseo. Esa parte vamos a ver. La versión Reina Valera del 60 traduce así: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La versión de la Biblia Viviente dice: tú desearás el afecto de tu marido y él te dominará. Ya suena un poquito diferente, ¿sí? La Dios habla hoy, dice: tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. La nueva versión viviente, o nueva versión viviente, dice: seguirás deseando a tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La traducción de las Américas dice: desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Es diferente. La nueva traducción viva dice: y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará sobre ti. El teólogo reformado Vincent Cheung dice: esta es una opción a la traducción del texto. Dice: tu deseo será dominar a tu marido, mas él te gobernará. Porque la Reina Valera dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Queda como un poco difícil de entender. ¿Qué significa y tu deseo será para tu marido? Por eso es que hay esa otra traducción que dice: desearás tener hijos. Está hablando de eso cuando dice: tu deseo será para tu marido. Suena como raro pues esa traducción.
O dice, desearás tener hijos, desearás el afecto. Está hablando del afecto acá. Y esta otra traducción dice, y desearás controlar, o tu deseo será dominar. Eso suena más interesante, porque ese es el conflicto. Y el contexto también. Ah, y ese es el contexto que está, es el contexto. Que siempre, eso verás, siempre la gente hace eso. Ahora, lo que igual con la Biblia, o sea, la gente le gusta tomar en cuenta el contexto con cualquier otra cosa, sea en filosofía, con ideología, con ciencia, siempre respeta el contexto. Cuando es una Biblia, No hacen nada. entonces, cuando tú respetas el contexto de la Biblia, es por ejemplo lo decía, el afecto. El contexto no está hablando. No está hablando de eso. Es más real si vemos todo el contexto bíblico, o sea, si vemos todo cómo se da sobre la mujer en todo el En las relaciones hombre-mujer. en la relación. Claro, porque además está hablando el castigo, el juicio sobre el pecado. Que del pecado, la caída, destruye la armonía en la relación de la pareja. Pues. Ese es el asunto con la traducción. Entonces tenemos que luchar con el tema de la traducción, porque ningún idioma es fiel salvo el original. El resto son traducciones, y cuando hay traducción, decía un editor de libros, decía, traductore, traitore. ¿No es cierto? El traductor es un traidor. Por eso hay que luchar con las versiones. Las versiones. Y es normal porque, digamos, si se traduce del inglés al español, aún ese tiene... Dificultades, claro, dificultades. Pregúntenle a Alfred. ¿Qué ibas a decir? Que decíamos que estábamos hablando en ese estudio sobre lo de la propiciación, y entonces en palabras tan pequeñas podemos... Está encerrado dimensiones. Lo importante sería leer la Biblia en oración con la guía del Espíritu Santo. Así es, porque tú no tienes otra vez. Sobre la revelación de Dios tú no tienes autoconocimiento. Porque es revelación de Dios. Por eso es que la revelación de Dios tiene que ser por la obra del Espíritu Santo, que te permite conocer. Eso era el verdadero autoconocimiento, es el conocimiento que Dios te da por medio de la revelación. Eso es. ¿No? Punto. Vamos a hacer el refrigerio. Pausa y volvemos. Que están en la guía. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer con esto porque no limpia. No sé qué, con qué será. Pues claro, ¿con qué? Acetona, pero no es corrosiva, ¿no? ¿No? Ah, entonces voy a intentar, si eso no había pensado. Pues sí, puede ser. Bueno, vamos entonces. En su guía, ustedes tienen en el material, vamos a la página 7, por favor. Vamos a ir pasando revista brevemente a cada uno de los, ojalá alcancemos los 8 puntos de 8 capítulos del contenido del curso. Entonces ahí tenemos las 8 lecciones, que son: ¿qué es el hombre? El hombre y la creación, el hombre y la caída, el hombre y la restauración. Si ven que seguimos los 4 elementos de la historia de la redención, y luego viene
Preguntas como el hombre libre o esclavo, el hombre adoptado o huérfano, el hombre santo o pecador, o el hombre un ser eterno o temporal.